Pero el cangrejo sabe algo que nosotros ignoramos. Columna. Análisis. Territorio Cangrejo. Territorio Cangrejo del día de la fecha, día jueves, y ya está con nosotros Max para hablar de urbanismo. ¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien? Todo bien. Acá preparado para traer un tema nuevo. Un tema nuevo. ¿De qué se trata? Es un tema que en realidad es nuevo, depende cómo lo veamos, porque la vivienda social es un tema antiquísimo, pero tratado de una manera nueva podemos aprender otras cosas. ¿Y de qué podemos empezar a aprender? Vivienda social. Bueno, la vivienda social en Latinoamérica tiene una historia muy larga. En parte, después de seguir los ejemplos europeos, sobre todo se construyeron super megablocks como los de Mario Pani en México o como los de Carlos Villanueva en Caracas, el complejo 23 de enero, que eran hasta más grandes que los proyectos teóricos originales que salían de las teorías europeas de la posguerra. Entonces, todos estos superproyectos tratando de combatir la falta de viviendas, sobre todo por la migración del campo a la ciudad, fueron el primer intento que mayormente falló y que falló sobre todo en Latinoamérica, en parte por falta de recursos para hacerlo de la manera correcta y en parte porque los super megablocks tienen un montón de restricciones. Los casos más conocidos acá en Buenos Aires son los de Fuerte Apache, claro, Villa Lugano, Piedrabuena, que son todos casos de estructuras enormes de muy alta densidad con unas zonas libres casi sin programa que necesitan un gran mantenimiento. El otro problema que tienen esos superbloques es que no pueden crecer, o sea, la gente no puede modificarlos. Entonces, ¿qué pasa? Se los siguen subdividiendo por adentro y se transforman en lugares hacinados. Va teniendo hijos y van haciendo con una pared de Durlock, se paran y se van haciendo como pequeñas celulitas con varias familias en una casa, donde se termina hacinando, las calidades de espacios empeoran. Y además en casos como los de Fuerte Apache sucede que de repente en el 2001 con la crisis dejaron de hacer mantenimiento de ascensores, entonces tenés que subir al piso 10 por escalera y bueno, eso ya se transforma casi en una villa vertical. Claro. Sabemos que esto entonces no sirve, no funciona. ¿Qué otra mirada podemos tener para solucionar este problema dentro de lo que es vivienda social? Nosotros con Super Sudaca estamos rescatando un caso del pasado, pero que en realidad podría ser una solución para el futuro. En el 69, mientras el hombre estaba llegando a la luna, en Perú se estaba tratando de resolver el problema de la vivienda. Entonces, lo que hicieron fue, junto con la ONU, rescatar un montón de estrategias de la barriada, o sea, de las villas miserias, de cómo se ocupan los terrenos, de la autoconstrucción y de un montón de cosas, pero darle una vuelta teórica para poder presentar un nuevo modelo de vivienda de muy alta densidad, pero en baja altura, no en lo que se llama high rise. Y basado en esos conocimientos o saberes anteriores que se daban en la práctica en las villas miserias y eso que... Sí, en realidad en un momento en Lima había más del 50% de las viviendas eran informales, entonces hay un montón de estrategias que se empezaron a estudiar en todo el mundo, había vivienda informal en casi toda Latinoamérica, entonces pareció que estas estrategias de ocupación y de producción de vivienda sin el Estado podían tener algunas ventajas. Entonces el proyecto fue en realidad casi la última oportunidad donde los mejores arquitectos del mundo, los más avanzados teóricamente y los que estaban produciendo la arquitectura más interesante se involucraron en proyectos de vivienda masiva. Entonces fue un evento especial, tuvo un montón de contratiempos y características particulares que hicieron que una primera lectura sea la lectura de que falló, pero nosotros rescatamos un montón de cosas que nos parecen interesantes. ¿Como para aplicarlas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? En realidad se pueden aplicar en toda Latinoamérica y en cualquier lugar donde haya déficit de vivienda. ¿Qué 2 o 3 características podrías, contarnos como de ventajas para para que nos empecemos a imaginar cómo es esta vivienda social? Mira, hay varias cosas súper importantes. La primera es como la mezcla. Entonces, el proyecto se llamó a las 13 oficinas de arquitectura como más reconocidas y jóvenes y avant-garde del momento, y a la vez era un proyecto abierto para peruanos. Entonces podían participar todos los peruanos que quieran y estos selectos grupos invitados. Los proyectos tenían innovaciones a nivel técnico, a nivel de tipología
a nivel de cómo se agrupaban las viviendas y a nivel urbanístico. Y todos los proyectos eran tan interesantes que el jurado nunca se decidió por cuál hacer y al final decidieron hacer un proyecto nuevo con todas las teorías y construir todos. Crear conocimientos. Sí. En el momento ese hubo un golpe de Estado en Perú. Al presidente, que era Belaúnde y que era arquitecto, lo sacaron. El gobierno nuevo, que era un golpe de izquierda, que es raro en Latinoamérica, igual, para no vincularse con el gobierno, trató de suspender el proyecto, pero como tenía fondos de la ONU presionó para que se haga. Al final lograron construir de las 1.500 viviendas programadas, 500. Y esas 500 fue como un mix de todos los proyectos que entonces a la vez es un sacrilegio porque cada programa incluía una serie de cosas urbanas que podían haber sido interesantes, pero a la vez fue un golpe maestro porque se pudieron investigar y experimentar lo que pasaba con todas estas viviendas. Estas viviendas incluían la posibilidad de que muchas partes sean después completadas por los propios habitantes del lugar. Tampoco se imponga una estructura fija, cerrada. Bueno, las estructuras eran fijas, algunas tenían más restricciones y otras menos restricciones, pero muchas no estaban completas a propósito. Por ejemplo, tenían todos la posibilidad de construir un tercer piso. Con el desastre que hubo del golpe militar y todo lo que pasó, estuvo 2 años abandonado hasta que se ocupó y los habitantes no recibieron ninguno de los planos de los arquitectos, por lo cual no sabían cuál era el plan de los arquitectos para ampliarlo. Y eso dio un segundo punto interesante, que es la explosión de folclores. Porque ahora son casi irreconocibles todas las viviendas, porque la gente las fue agrandando como les parecía y entonces... apropiándoselas también de la forma en la que necesitaban habitarla. Sí, por eso decimos que a la vez es un fracaso con éxito, porque el éxito lo ponemos en que la posibilidad de apropiarse del lugar, de tener su propia identidad y de tener diversidad, es un éxito que quizás no está logrado por los arquitectos mismos o por el proyecto puro como estático y estético de los arquitectos, sino que se logra con el paso del tiempo y la habitación de la gente que ocupa el lugar. Max, ¿alguna otra característica como para cerrar que podamos contar que, por ejemplo, pensándolo desde acá, desde lo que es Buenos Aires, se pudo aplicar en algún momento, se presentó en algún momento? En realidad no, ahora en Chile hay un revival de este tipo de estrategia que lo hizo Aravena con el proyecto de Elemental, que implica este tipo de proyectos, donde se construye una infraestructura básica con un plan general, pero después se deja mucho para autoconstrucción por los nuevos habitantes. Y eso es súper importante porque es una de las cualidades de casi toda la gente que se construye sus viviendas en Latinoamérica. En general, todas las villas miseria, como las llamamos acá, o barriadas, como las llaman en otros países, tienen las características de que la gente se construye sus propias casas. Entonces tienen mucho conocimiento de cómo hacer cosas con muy bajos recursos y de hacerlas bien, porque es lo que sirve de vivienda y se produce más vivienda así que desde el Estado. Max, muchísimas gracias por entonces contarnos desde tu columna de urbanismo un poco sobre vivienda social y otra perspectiva para pensarla, ¿no es cierto? Muchas gracias y hasta la próxima dentro de 2 jueves. 2 jueves entonces. Muchas gracias, Max. Dentro de 2 jueves. 2 jueves.